El tema que el Señor ponía en mi corazón el día de hoy se llama las primicias voluntarias. Y ha sido un tema que ha rebotado mucho en mi corazón porque durante muchos años yo lo he oído y he visto cómo esto no es de hace unos cuantos años, sino que esto viene desde prácticamente Adán y Eva. Porque la religión nos dice que tú tienes que hacer. Y muchas veces no solo es la religión, somos nosotros mismos quienes nos ponemos cargas y ponemos cargas a otros. Hablando con una hermana, ella me decía, es que la iglesia, los pastores, los ministros tienen que hacer y tienen que enseñar. Y no me lo dijo todo de un solo, pero poquito a poquito me iba diciendo, y de repente era otra persona la que me decía. Y fíjense pues, todo lo que me dijo, que tenemos que enseñarle a los padres a ser buenos padres, tenemos que enseñarle a los hijos a ser buenos hijos, a los maestros ser buenos maestros, a los políticos, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero complicado, ¿verdad? Y entonces a los políticos enseñarles el evangelio de Cristo, que se conviertan y entonces que tengan un gobierno alineado a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor manda. Luego me decía, hay que predicarle a los presos, a los malos, para que ellos dejen de hacer la maldad. Me ponía otra persona, mira, hay que predicarle a los jóvenes y a muchos adultos sobre las enfermedades venéreas y enseñarle todo eso. O sea, comenzó a ampliar el panorama. Pero fíjense que también me decía, hay que enseñar sobre relaciones prematrimoniales, que no es correcto y entonces se cae en pecado, en fornicación. Y también hay que enseñarle a la gente a ser responsable, hay que enseñarle a ser buenos ciudadanos. ¿Qué pasa con el uso de las drogas? Y entonces cómo se vuelve uno adicto a ellas, el uso del alcohol, miren las consecuencias, peligros en las redes sociales. Teníamos que enseñarles sobre el robo cibernético, porque cuánto engaño hay en el mundo, los problemas de la pornografía, cómo tratar la soledad y la depresión. Me decía que teníamos que enseñar a manejar las finanzas a toda la gente, cómo evitar tener deudas. Teníamos que enseñar también cómo hacer buenas inversiones, cuidar el cuerpo, hacer dietas, cuidar viudas y huérfanos, sobre la etiqueta, sobre cómo comportarnos en la iglesia, fuera de la iglesia. Miren, miren, hay muchas más cosas, pero dije ya es demasiado. Resulta que los ministros, los pastores, los que están en un puesto de liderazgo, los que son maestros en la escuela dominical, tienen la obligación de enseñar todo esto a los feligreses. Y entonces lo que nunca mencionó fue que teníamos que enseñar la palabra. Y entonces entramos en un proceso donde tenemos que enseñar tantas cosas morales, de conceptos de lo que es bueno y malo, cómo conducirnos correctamente, y convertimos el cristianismo en meramente un sistema de normas morales. Y mientras me recordaba de esto, también me recordé de un amigo con el cual estudiamos en la universidad y hace poco nos juntamos a almorzar. Y en el almuerzo pues tuve la oportunidad de compartir del evangelio, de lo que el Señor había hecho en mi vida. Y al principio yo lo vi con una resistencia y no quería oír de lo que Dios había hecho conmigo, pero de repente fue cambiando. Y entonces él me confesó, la verdad es que no quería oír de tu testimonio porque resulta que la esposa de mi hermano es cristiana y no la soporto, me dijo. Porque el tema es que se ha vuelto ella un legalismo, o ella ha vuelto un legalismo a tal punto que ella no toma decisiones por sí mismas. ¿Por quién va a votar? Le pregunta al pastor de su iglesia, ¿por quién tengo que votar? Y él le dice, mire, tengo estas deudas, ¿qué debo de pagar? Y él dice que sí y que no. Y comenzó a contarme una serie de cosas donde esta persona ha hecho de su pastor un Dios.
porque ella no hace nada que no le diga al pastor. Y entonces fue un momento en el cual pude compartirle y decirle que la situación no era así. Y entonces se abrió una puerta y él mismo después de la reunión él me escribió: mira, me quedé con duda con esto y con esto, a ver cuándo nos podemos juntar y me puedes aclarar. Y se abrió una puerta para seguir con la evangelización, ¿verdad? Pero resulta que como congregación, o mejor dicho, como iglesia, como individuos, no sabemos oír y mucho menos obedecer las indicaciones que el Señor nos da. ¿Quiénes de aquí son expertos oyendo la voz de Dios? Que levante la mano. ¿Cómo? Nadie se atrevió, ¿verdad? Unos dirán: yo una vez, una que otra, y otras veces estoy para pedirle al Señor y no entiendo qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Y cuando al fin sé, no soy muy obediente, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Y uno dice: yo sabía que tenía que hacer tal cosa y no lo hice. Yo sabía que tenía que pedir perdón y no pedí perdón. Yo sabía que tenía que restituir y no restituí. Y entonces vemos ese gran problema que tenemos nosotros como congregación. Perdón, tal vez digo congregación, como cristianos, como persona individual. Yo me recuerdo hace muchos años un misionero de Inglaterra, muy amigo, que lo tengo mucho cariño, ya regresó a Inglaterra. Él me contaba que tuvo una experiencia donde el Señor le permitió sentir algo. Bueno, no sé qué palabra ponerle, pero lo que experimentó fue que él se despertó y no pudo mover ninguna extremidad, no pudo moverse, no podía girar, no podía hacer nada. Quería levantar sus manos, no podía; quería levantar los pies, no podía. Y entonces él comenzó a entrar en pánico. Y entonces el Señor le dijo: soy yo el que no te permite mover. Y entonces ahora te dejo mover. Y, Señor, ¿qué pasó? Solo quería que experimentaras lo que yo siento. Yo soy la cabeza, pero nadie responde a mi llamado. Así me siento muchas veces, porque yo quiero hacer algo y mi cuerpo, la iglesia, no responde. Y él dijo: Señor, tu iglesia no responde. Entonces al final se dio cuenta: creo que soy yo el que no está respondiendo. Porque el Señor no, más que hablar así en multitudes, nos habla personal a cada uno. Y entonces él confesaba y me decía: me di cuenta que yo no me alineo a su voluntad. Oyendo su voz, sigo haciendo lo que yo quiero. Me cuesta. Y entonces me di cuenta, el Señor me permitió entender lo que significaba cuando yo no le hago caso. Tremendo, ¿verdad? Pues queriendo tocar este tema, el Señor ponía dos citas en mi corazón. Y la primera quisiera hacer una pequeña narración antes de hacer la lectura de Marcos, y es la historia del hombre gadareno. Pero solo para hacer un poquito de antecedente, Jesús entró a la barca, había tenido un día bastante pesado, muy cansado, porque había hecho muchos milagros, había hecho sanación. Y entonces al subirse a la barca, lo primero que hizo fue recostarse y se durmió. Y vino una gran tormenta. Y los pobres discípulos estaban de verdad preocupados, siendo ellos marineros o pescadores profesionales que se metían a las aguas de Galilea. Ellos lo vieron ese día difícil, a tal punto que ellos pensaron que iban a morir. Y al momento de hacer la comparación en los evangelios, se miran los tres diferentes tipos de reclamos. ¿Qué no te importa que vamos a morir? Y están en diferentes tonos. ¿Cómo le dicen a Jesús: no te importa? Nos estamos hundiendo. Y entonces Jesús se levanta y calla al viento, calla la tormenta, calla la lluvia, y viene una gran bonanza. Y entonces ellos se quedan sorprendidos. ¿Quién es este que hasta el viento le obedece, las olas, el mar le obedece? ¿Quién es este? ¿Qué autoridad es la que tiene? Inmediatamente de ese suceso llegan a la orilla de Gadarena. Mateo y Marcos son los que dicen que es solo un gadareno. En Lucas dice que es
que son 2 gadarenos y 2 hombres endemoniados. Pero por cuestión de, realmente no es importante si son 2 o es 1. El dato importante es que había una persona que estaba endemoniada y esa persona tenía en su corazón, imagínense, a una legión. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas?, dice que respondieron legión porque somos muchos. Entonces dentro de este hombre había una cantidad de demonios y dice que las cadenas, por más que lo amarraban, no lo podían sujetar. Era una fuerza extraordinaria la que este hombre tenía y que se manifestaba a través de él. Y resulta que Jesús viene y lo libera. Le da esa libertad a ese hombre. Y entonces la gente del lugar se entera, porque los demonios fueron echados a un hato de cerdos que se precipitó hacia el mar y murió. Y entonces los que estaban ahí, los que cuidaban a los cerdos, fueron corriendo a la ciudad, llamaron al pueblo y llegaron a ver lo que había sucedido. Y cuando vieron a este hombre vestido y en sí, miren, en lugar de sentirse agradecidos, le pidieron a Jesús que se fuera. Y vamos a leer ese pedacito, esa porción de la escritura. Marcos capítulo 5, versículo 17 al 20. Y dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es bien interesante esta escritura, porque miren, este hombre estaba agradecido con Jesucristo y él dijo: déjame ir contigo, lo que tú hiciste es por mí, yo quiero seguirte. Y Jesús no se lo permitió. Muchos piensan que todos han sido llamados a ser misioneros, pero no todos han sido llamados a ser misioneros. Este hombre fue llamado con otro tipo de misión. A veces clasificamos las misiones como tener que ir al otro lado del mundo, o de repente tener que ir a hacer un evangelismo en un fin de semana. Pero la misión que el Señor le dio a este hombre, a este gadareno, fue que fuera a su casa, que fuera a su pueblo y preparara el camino. ¿Por qué? Porque la gente no quería recibir a Jesús. Les parecía una extraña doctrina. Y aquí estamos leyendo el capítulo 5 de Marcos. Pero si ustedes van y leen el capítulo 7 del versículo 31 en adelante y todavía el capítulo 8, Jesús viene regresando de Sidón y de Tiro y dice que cuando llegó a Decápolis, esta es la zona de Decápolis donde estaba el gadareno. La zona de Decápolis son 10 ciudades que están al otro lado del lago o del mar de Galilea, del otro lado de Capernaum. Aquí está Capernaum y Galilea, y del otro lado están las 10 ciudades que se les conoce como Decápolis. Entre ellas está Gadarena. Y resulta que Jesús no pudo entrar, pero luego de que este hombre predicó y contó todo lo que el Señor había hecho por él, en el capítulo 7 y capítulo 8 vemos a Jesús entrando a esta área nuevamente, pero ahora sí lo recibieron. Ese hombre preparó el camino del Señor. Ese hombre, miren, no predicó tanto de la teología de Cristo, no predicó la condición del pecado. Él llegó a decir: miren, lo que Jesús hizo en mi vida. Yo estaba preso, los demonios vivían en mí. Miren, ¿qué puede decir una persona que tuvo 2,000? Una legión se calcula que eran 6,000 soldados. O sea, ¿cuántos pudo haber tenido? O sea, lo máximo 6,000, mínimo ¿cuánto? Somos muchos, nos dicen legión. O sea, vean la carga de este hombre y el testimonio que él dio preparando el camino
a Jesús. Así que cuando el Señor te diga, ve y cuenta, cuando el Señor te da la orden de predicar, de anunciar su evangelio con denuedo, hazlo con fuerza, con valentía, sin temor, con fuerza, de verdad predicando que Jesús es el Señor, que Él te salvó, que te dio propósito, que te dio sentido, que tu vida estaba perdida, contando lo que realmente pasó. Amén. Porque hay algunos que de repente hasta cuentan de más cosas que no han vivido, ¿verdad? Entonces ya no es testimonio. ¿Verdad? Entonces este es el primer caso que quiero traer a colación. El segundo caso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Y dice, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y voy a hacer un alto aquí. Miren, para mí, cada vez que paso por este pasaje, a mí me parece que este leproso tenía una doctrina, entendía perfectamente quién era Dios. ¿Sí? Porque él le dijo, si quieres. Muchos piden y le preguntan al Señor, Señor, ¿puedes tú sanarme? No. El leproso tenía entendimiento de que Dios todo lo puede hacer. Todo, no hay nada que Dios no pueda hacer. Es más, Dios se autolimita a hacer muchas cosas, porque Dios podría hacer el mal, pero Dios decide no hacer el mal, sino solo hacer el bien. Tremendo. Entonces la doctrina que tiene este leproso es tremenda, porque le está preguntando, Señor, yo entiendo que tú eres rey, yo entiendo que tú eres Dios, yo entiendo que tú puedes hacerlo todo, pero entiendo también que tú decides si quieres o no quieres hacer. Si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Y entonces yo veo con este hombre una lección tremenda, bárbara, de lo que es el entendimiento de quién es Dios y su soberanía. Pero luego viene la respuesta de Jesús. Sigamos leyendo, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Miren, mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos limpios. Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere que realmente vivamos felices. La felicidad no es en tener cosas, no, Él es la felicidad, Él es la fuente de gozo, Él es la fuente de la alegría, Él es la fuente de paz. Y entonces nos está invitando. A mí alguien me preguntó una vez, no fue pregunta, fue más que todo una aseveración diciendo, mira, qué ingrato Jesús, qué ingrato Dios, porque yo quiero vivir, pero yo quiero vivir sin Él. Y a puro tubo quiere Dios que esté con Él. No, Él te da la libertad para que no estés con Él. Pero el tema es que vivir fuera de Él es muerte. Él es la vida. Y entonces Él te está invitando a que vengas con Él y que tengas vida. Pero tú no quieres vivir con Él, pero quieres seguir viviendo, teniendo los beneficios de Él, pero fuera de Él. No se puede. Entonces, Dios quiere darte lo mejor. Él se dio a sí mismo y Él quiere sanarte. Y entonces, ese hombre quedó sano y dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y les despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Se dan cuenta de los dos pasajes? Jesús
le dio la indicación a este hombre leproso, que posiblemente era de la región de Galilea, porque ahí es donde ocurre este milagro, y le dice: no vayas y publiques. Al gadareno le dijo: cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Pero al leproso le dijo: no cuentes, ve y preséntate ante el sacerdote y presenta el sacrificio según la ley. O sea, no le está diciendo que no dé testimonio, sino la forma en que debe de dar testimonio es diferente. La forma de testificar. Pero resulta que no hizo caso. Tenía mucho entendimiento de la soberanía de Dios. Tenía mucho entendimiento, mucha teología, podríamos decir, pero poca obediencia. Y resulta que su desobediencia, ¿qué fue lo que logró? Que Jesús no pudiera entrar en las ciudades y se tuviera que quedar afuera. A veces nosotros mismos bloqueamos el mensaje del Señor porque no somos obedientes. Qué interesante, ¿verdad? Porque asumimos que la posición del gadareno es la que todos deberíamos de hacer. Pero no se trata de repetir pasos de algo que ya vimos, se trata de oír y obedecer la voz, las indicaciones del Señor. ¿Cómo conocemos la voz? ¿Cómo lo oímos? Miren, mis hermanos, eso es en intimidad, aprendiendo a ir todos los días con Él, leyendo su palabra. Podemos oír la voz de Dios y tener dudas, pero si conocemos la palabra de Dios, podemos tener esa afirmación. Yo diría que como algo sano es: oigo la voz de Dios, consulto su palabra, suena que todo está bien y voy con un grupo de hermanos mayores que tienen más conocimiento de la palabra, tienen mejor discernimiento, y expongo la situación. Fíjate que el Señor me está diciendo que me vaya al África, a este lugar del Congo, donde la situación está peligrosa. El Señor me habló. Ok, vamos a orar. Que el Señor confirme, no solo a ti y a mí, sino al grupo completo, y que nos dé una respuesta. Eso es buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? El problema es cuando de repente el Señor me habló y no me muevo y sigo yo y no permito ese consejo que pueda dar el Señor a través de los otros hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Entonces, estos dos casos para mí son muy importantes, porque el Señor nos manda a testificar, pero tenemos que ser obedientes a la forma que Dios quiere que prediquemos. ¿Se imaginan ustedes a a Isaías, ese gran profeta del cual tenemos un libro precioso de 66 capítulos? Dios le dijo: ve y predica. ¿Alguien sabe cómo Dios lo mandó a predicar? Nadie sabe, o no se animan a decirlo. Lo mandó a predicar desnudito, a nalguitas peladas, diría yo. A él lo mandó a predicar: miren, esto es lo que va a venir para ustedes si no se arrepienten. ¿Quién se animaría a salir predicando desnudito? Miren, eso fue lo que Dios le mandó a hacer siempre le digo Elías, es Isaías. Dios mío, miren, es lógico que uno se case con una prostituta, ¿verdad que no? Pero eso fue lo que Dios mandó a hacer a Oseas: cásate con una prostituta. Y él fue obediente. Señor, sí, Señor. Para mí estos hombres que vemos en la Biblia y hacen estas cosas que son locas, parecen locas, pero le dicen Señor, sí, Señor. Yo le digo que son de la brigada de los Rangers, ¿verdad? Porque son la brigada fuerzas especiales del Señor. Son obedientes hasta la muerte. Y yo digo: Señor, ¿qué tan obediente soy? Y entro en un cuestionamiento en mi corazón y solo digo: Señor, perdóname, porque yo sé que me has hablado y yo no soy obediente, no he sido obediente, no doy la talla, pero tú quieres que yo aprenda a ser obediente. Y esa obediencia, sí, trae gloria al Señor, pero ¿saben qué? Trae bendición para mi vida. Dios no está interesado en lo que yo puedo hacer. Dios está interesado en mí.
cuando logro entender que yo soy el objeto de su amor y que lo que Dios quiere es quitar de mí esas cosas que no están bien, pero yo las sigo abrazando, ¿quién se está haciendo daño? Yo. No es lo que yo puedo hacer, porque mis obras no tienen valor, pero las obras de Cristo en mí. ¿Y cuándo es que suceden las obras de Cristo? Cuando yo suelto, cuando yo dejo que Él actúe en mi vida. El tema les dije que eran primicias voluntarias. Y para eso tengo que explicar la fiesta de las primicias. Este es el calendario hebreo. El mes de Nisan, vamos a ver, creo que ahí está, ya vi lo que parece ahorita. Solo para explicar el calendario hebreo. ¿Vieron esa línea azul? Ok, esa línea azul representa el inicio de la época del invierno y cuándo termina. Y esto sucede más o menos en el mes entre octubre y noviembre. Y en marzo, abril comienza el año hebreo, que es más o menos, que se conoce como el mes de Nisan. En el mes de Nisan comienza la parte del verano. Y entonces esto es un ciclo, y este es el ciclo agrícola. Ellos se guían por el ciclo agrícola. Y en el mes de Nisan, que está ahí, ¿ya lo lograron ubicar? Perfecto. En el mes de Nisan, en el día 14, comienza la primera convocatoria. Luego la segunda convocatoria se da en el mes de Sivan y la última se da en el mes de Tishri. En el mes de Nisan hay 3 fiestas. Es la primera convocatoria y en esa convocatoria hay 3 fiestas. La primera es la fiesta de las Pascuas, la segunda es la fiesta de los panes sin levadura y la tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Ok, esa es la fiesta en la que vamos a centrar. Solo voy a terminar de explicar todas las fiestas para que ustedes vean esto. La segunda convocatoria se daba en el mes de Sivan y esa es la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Luego la tercera convocatoria se da en el mes de octubre, septiembre más o menos, y se llama Tishri. Y en esa convocatoria también hay 3 fiestas. Tenemos la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, que es la fiesta del Yom Kippur o la expiación, y luego tenemos la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Estas 7 fiestas que están ahí son las fiestas del Señor. El Señor fue quien hizo la convocatoria, fue Dios quien está invitando. Aquí hay 2 fiestas más. Si ustedes van entre diciembre y noviembre van a encontrar la fiesta de las luces, que es la de Hanukkah. Esa fiesta se dio en el tiempo de los macabeos, cuando Antíoco IV invadió Jerusalén, hizo una cosa terrible en el templo, sacrificó una cerda, puso no me recuerdo qué dios fue, puso un dios dentro de los atrios del templo del Señor, y miren, hizo cosas horribles, y eso es lo que se le conoce como el sacrificio abominable. Gracias, se me están yendo las palabras. Y entonces en esa fiesta ellos celebran, porque cuando lograron sacar y limpiar el templo, ellos querían comenzar a sacrificar al Señor y no tenían aceite. Y entonces solo tenían un poquito de aceite y oraron: Señor, que este aceite dure el tiempo necesario en lo que logramos procesar ese aceite santo que es para ti. Y pusieron ese poquito de aceite que posiblemente les iba a durar medio día o un día. Y ahí viene el milagro. Durante todo el tiempo del proceso del aceite, nunca se agotó el aceite. Tremendo, ¿verdad? Y entonces celebran estas fiestas, y es más o menos entre noviembre y diciembre. La segunda fecha que vemos aquí es la fiesta del gozo, que es la fiesta del Purim, la fiesta de las suertes. Si ustedes van y leen el libro de la reina Esther, ¿sí?, cuando se echaron suertes por el pueblo de Israel de que tenía que morir, pero al final no murió,
ellos comenzaron a celebrar la fiesta de Purim. Ahora, esas dos fiestas no son fiestas del Señor, sí son fiestas judías. ¿Por qué? Porque el Señor no las mandó a hacer, pero ellos las celebran. Hay que diferenciar las fiestas del Señor de fiestas judías. Las fiestas del Señor son la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la del tabernáculo. Son 7 fiestas, 3 convocatorias. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, lo que quiero explicar es la fiesta de las primicias. En un periodo del año ellos venían, sembraban. Imagínense ustedes ahorita tomando la carrera de agricultor. Ok, quiero que ustedes personalicen. Ustedes van, trabajan la tierra. Para eso tuvieron que comprar equipo, hacer una inversión. No solo compraron equipo, compraron un buey, compraron la yunta, cómo van a labrar la tierra, compraron la semilla, compraron el abono de la tierra y la trabajaron. Y están esperando la lluvia. Viene la lluvia, comienzan a ver las plantitas. ¿Cómo se sienten? Contentos. Está dando fruto el trabajo, la inversión que hicimos. Ustedes ya le pagaron a todos los obreros el primer mes de trabajo, el segundo mes, el tercer mes, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo creen ustedes que van a obtener la cosecha? La van a tener en la fiesta de Pentecostés. Esa es la fiesta de las semanas donde se recolecta y comenzaban a cegar todo el grano. Pero en el mes de Nisan, la tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Ahí se dan los primeros frutos. Ahora nosotros sabemos que esos frutos, ese primer fruto a nivel de nuestra fe, ¿quién es ese primer fruto? Jesucristo. Él fue el primero en vencer la muerte y por medio de Él, ¿sí? Jesucristo voluntariamente se entregó, voluntariamente, a Él no lo mataron, Él se dio a sí mismo. Y Él es una ofrenda voluntaria, es la primera ofrenda que se da a sí mismo para el Señor, para que todos nosotros después nos podamos entregar al Señor voluntariamente. Ahí vamos bien, a nivel teológico, la explicación, todos van claro. Gloria a Dios. Bueno, sigamos con el ejemplo. Ustedes reciben esos primeros frutos. Yo me imaginé esas primeras zanahorias. Podría ser el primer grano que ustedes logran recolectar. Podrían ser frutas, melones, naranjas, no sé. Y entonces están recolectando los primeros frutos de ese trabajo que ustedes están haciendo y los recuperaron en el mes de Nisan. Pero ustedes comienzan a ver que hay oferta y demanda. Bueno, mejor dicho, hay demanda porque no hay oferta. La gente todavía no hay producto. Y ustedes tienen este producto y lo pueden vender a un buen precio. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere. Nadie tiene. Miren, el otro día vi un meme donde entró una señora. Mire, ¿cómo puedo pagar? Con efectivo y tarjeta. ¿Acepta tomates? Sí, también aceptamos tomate, ¿verdad? Porque como ahorita están carísimos los tomates, entonces era el meme de que pagaban con tomates y cebollas la ropa en una tienda de estas en los próceres. Entonces yo me reía de ver el teatro que habían hecho. Divertido. Entonces, imagínense, usted tiene ahorita la posibilidad de vender este primer producto que usted recibió. Y con ese producto usted va a recuperar la inversión que usted hizo. Usted invirtió 100,000 quetzales y va a poder recuperar la inversión. ¡Ja! Gloria a Dios, dicen unos. ¿O qué pasaría si con ese dinero usted puede salir de las deudas, de la esclavitud de las deudas? O de repente no es eso. Me voy a hacer de un capital y voy a poder comprar el terreno que está a la par y entonces voy a poder invertir y entonces comienza puro el chavito del 8 a pensar en todo lo que usted podría hacer con ese dinero que usted puede vender, de ese producto que usted podría vender. Dígame si no ha pasado en su corazón alguna vez con un negocito eso, ¿verdad que sí? Y uno hace planes y planes y planes, pero la fiesta de las primicias nos habla de que esa ofrenda es una ofrenda voluntaria al Señor. Voy a agregar unos elementos adicionales a esto. Imagínense, usted tiene ahorita
la posibilidad de entregarle al Señor y usted comienza a evaluar. Y si cae una granizada y me mata toda la cosecha. O si de repente viene una inundación y me arruina toda la cosecha. O vienen plagas. La persona que tiene, ahorita tiene, esta persona que tiene su negocio. Bueno, aquí dijimos que cada uno está suponiendo que es un negocio, que usted tiene su terreno, que usted sembró zanahoria, otro sembró cebolla, y usted está pensando, ya tengo estos primeros frutos, puedo pagar la deuda, puedo pagar la inversión, y si se lo doy al Señor, y si viene una tormenta, voy a perderlo. Entonces esta persona tiene un dilema. Ya no digo a esta persona, usted tiene un dilema. ¿Qué hago? ¿Se lo doy al Señor voluntariamente? ¿O finjo ser aquel hombre prudente, sabio, que sabe manejar las finanzas? Miren, ¿cómo podemos ser manipuladores con los recursos que el Señor nos da? Porque decir, miren, es que yo tengo que ser prudente y tengo que venir y ver el futuro, ser previsor. Usamos palabras bonitas para que no se vean como pecado. Pero el Señor no lo está poniendo como pecado. El Señor te está diciendo, yo te invito, así como yo me entregué voluntariamente a ti, que tú lo hagas voluntariamente a mí. Y en esta parte, cuando hablamos de ofrendar, de dar voluntariamente, comúnmente, yo no sé ustedes, pero yo inmediatamente lo primero que pienso es dinero, diezmo. Eso es lo primero que viene a mi mente. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿O es lo primero que viene a su cabecita? ¿Verdad que sí? Diezmo y dinero. Pero comúnmente no pensamos en dar nuestro tiempo. Siempre lo trasladamos a cosas materiales. Trasladamos al fruto del campo, al fruto del trabajo, que es el dinero, pero no lo vemos como el tiempo de nuestra propia vida. Yo quisiera trasladarme aquí a un ejemplo donde muchos adultos yo ya sé que lo vivieron, pero quiero trasladarlo a los jóvenes que están aquí. Durante 18 años nuestros padres nos ayudaron a tomar decisiones en qué colegio íbamos a estudiar, qué ropa nos íbamos a poner al principio. El colegio decidía qué uniforme nos íbamos a poner, y muchas decisiones las tomaban otras personas. Pero ya cuando estamos a punto de llegar a la mayoría de edad, se nos dice, bueno, toma tu primera decisión, ¿qué vas a estudiar? Porque lo que decidas es para el resto de tu vida. Miren, ¿cuántos de nosotros como padres o como grupo de iglesia, como congregación, le hemos enseñado a los jóvenes a oír la voz de Dios? Yo creo que como congregación nos hace falta mucho. Hemos enseñado palabra, pero yo me confieso que, Señor, ¿cómo le enseño esto? Esto es tan intangible. Señor, esto es tan personal. ¿Cómo le enseño a alguien más a oír tu voz? Si yo tengo problemas para oír tu voz y ser obediente. Qué dilema, ¿verdad? Y el pobre joven está, ¿qué estudio? ¿Qué hago? Ingeniería. Pues sí me gusta, pero me cuestan las matemáticas. Medicinas, uy no, la sangre no mucho, ya me suelo decir sangre, me comencé a marear. Dios mío, respirar profundo. ¿O qué carrera? Contabilidad. Ay no, los números, dicen unos, no, se me cruzan demasiado. Y de repente yo me recuerdo de un amigo que me dijo, yo quiero estudiar medicina, pero lo que más quiero es dinero. Así que mejor me tiré a administración. Él se decidió por administración y trabaja en un banco. Y yo me recuerdo que él me lo dijo bien claro, no, me encanta la medicina, quiero ayudar a la gente, pero más que ayudar a la gente quiero pisto. Él sí no tenía dudas de lo que él quería, así que estudió administración. Yo cuando estudié, cuando quise entrar a la carrera, mi papá me aconsejó y me dijo, Juan José, yo te conozco, a ti te gustan las carreras técnicas. Deberías de pensar en una carrera técnica. Pero yo pensé que mi papá me estaba diciendo que yo no podía estudiar en una universidad. Y entonces me metí a estudiar ingeniería mecánica y no me gustó.
Luego me metí a estudiar arquitectura y pues la terminé de sacar porque dije, ya comencé esta, ni modo, vamos a terminar. Me gustó y entonces puse la carpintería. Miren, me encantaba estar en la máquina cortando, lijando y haciendo de todo. Miren, eso me encantaba. Dije, ahí me di cuenta, mi papá sabía. Él sabía, pero no le quise hacer caso. Cada uno podría contar su propia experiencia. Unos diciendo, yo oí al Señor desde joven y seguí la indicación a estudiar medicina. Otros abogacía, me gustaba, el Señor puso un anhelo por leer y me gusta la interpretación. Otros podrían decir ingenieros. Históricamente les puedo hablar de René Descartes. Este filósofo, yo lo conozco por filósofo, pero realmente René Descartes era matemático, era astrónomo, era físico. Y si ustedes creen que su trabajo matemático era así nomás, él fue el que hizo el plano cartesiano, X, Y y Z. O sea, no es cualquier filósofo, es un filósofo con buena matemática. ¿Saben ustedes que él fue el primero que le puso exponenciales? O sea, él dijo, vamos a ponerle a X exponencial N. Y eso va a significar, eso es una de las bases de matemática hoy en día. Y saben ustedes que él vino y dijo, ¿saben qué? En lugar de poner 4 más 2 es igual a 6, vamos a decir A más B es igual a 6. Y entonces él tenía miren, él hizo bases para lo que hoy es la matemática y el poder resolver las ecuaciones lineales y de cálculo. O sea, realmente no es cualquier persona, ¿verdad? Aparte todas sus aportaciones en la astronomía y la física. Él se graduó de abogado y después de graduarse de abogado a los 22 años se hizo soldado porque había una guerra, él iba a ir a pelear la guerra. Y él tuvo 3 sueños en una misma noche. Yo lo leí y realmente me parecieron bien extraños los sueños. Pero lo interesante es que él dijo, Dios me habló y me dijo que no siguiera esto, sino que me convirtiera en un investigador, alguien que estudiara, que buscara la verdad. Y entonces él se salió de ser soldado y es ahí donde vemos todas las aportaciones que él hizo a la ciencia, a la astronomía. Pero la más grande aportación que considero yo, esto es personal, es el discurso del método. El discurso del método es donde él dice, primero pienso, luego existo. Y ese primero pienso y luego existo es parte de su tesis, donde él a través del razonamiento y de la lógica hace la demostración de la existencia de Dios. Bueno, aunque la palabra existencia, ¿verdad?, es complicada. Él dice, Dios es real. Cuando yo leo el discurso del método solo como filósofo, digo, es un filósofo. Pero después cuando pongo todos sus antecedentes de cómo realmente hacía las deducciones matemáticas, no era cualquier filósofo, era un señor filósofo, ¿sí o no? Lo interesante es que Dios lo llamó a ser un matemático. Así que miren, el llamado es amplio. No todos tienen el mismo llamado. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un llamado especial, muy particular. Pero es para la gloria de Dios. ¿Has oído cuál es tu llamado? ¿Has oído tú qué es lo que Dios quiere de tu vida? O simplemente dices, no, está bien, está bonito el plan de Dios, pero me gusta más el mío. Yo me he dado cuenta que Dios sabe qué es lo mejor para mí. Y yo todavía ni siquiera lo sé. Me resisto y cuando al fin, qué cierto era esto. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por esperarme. Gracias, Señor, porque tus planes, tus caminos son mejores que mis caminos, que mis pensamientos. Entonces los jóvenes están buscando, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres?
Y una de las primeras cosas, miren, el tema de las primicias no se refiere solo al dinero, se refiere también a tu primera decisión. ¿Qué vas a hacer? Señor, ¿cuántos años vamos a vivir? 80. Entonces, si es el 80, yo debería entregarte 10 años de mi vida, el 10%. 8 años de misión. Calculemos 50 años, pues. 5 años de misión. Podríamos darle tiempo, ¿verdad? Pero también podríamos darle nuestras habilidades, nuestra empatía. Miren, hay personas que tienen un don de empatía para oír, para hacerse sensible al dolor de las otras personas. A mí me encanta cuando voy al hospital con Cora. Cora tiene un don especial con una empatía. Ve a una persona, se le acerca y la abraza. Y la señora comienza a llorar. No Coralia, sino la otra persona que está abrazando, ¿verdad? Y yo me quedo, ¿y qué le dijiste? Nada. Yo solo sentí que ella necesitaba un abrazo. Eso es una empatía. Eso es algo que Dios puso en su corazón y lo comparte. Buenas relaciones interpersonales. Miren, yo admiro a otras personas que tienen una facilidad de palabras para oír, para relacionarse y tener una amistad. Y yo digo, ¿cómo pueden hablar tanto de nada? Pero están haciendo una relación tan bonita y después se terminan abrazando y se dicen que son los mejores amigos del mundo. Y yo no puedo. A mí me cuesta. Veo otras personas que trabajan en equipo, otros que tienen comunicación, otros que tienen una capacidad de negociación, un liderazgo, otros tienen un don de servicio y de repente no lo ponen en práctica. Tienen eso tan natural y no lo ponen al servicio del Señor, no de la iglesia, del Señor. Si lo ponen delante del Señor, va a ser de bendición para la iglesia. Primero es al Señor. Y les estoy hablando de tiempo porque realmente comúnmente lo que pensamos es dinero. Y entonces estoy tratando de cambiar el concepto porque Dios lo que quiere es algo más. Dios no está interesado en el dinero porque Él es el dueño de todo el oro y de todas las riquezas. O sea, Dios no quiere dinero. Ahorita a principio de año tuve la oportunidad de ir a El Salvador con Paul. Ellos tienen 6 meses de capacitación a los jóvenes. Esos primeros son 6 meses, más que todo es, pregúntale al Señor qué es lo que el Señor quiere de tu vida. Aprende a oír la voz de Dios, aprende la doctrina, aprende de Jesús, aprende del Padre, aprende del poder del Espíritu Santo. Deja que el Señor hable a tu corazón, aprende a servir, aprende a no ser egoísta. Y entonces me permitió ser parte del equipo y entonces estuve 4 días de lunes a jueves dando una clase sobre el pecado. Entonces pude compartir y cuando yo llegué estaba entrando una familia y voy a poner la imagen, voy a contarles primero y después les pongo la imagen. Y había una familia de Colorado, papá, mamá, la mayor era de 15, luego el hijo creo que tenía 13, estaba por cumplir 14, luego venía el de 11 y la chiquita de 9 años que era un loro, no paraba de hablar. Es más, no dejaba hablar a nadie. Pero me pareció interesante, ¿qué vienen a hacer estos señores aquí? Él trabajaba como diseñador de cohetes espaciales. O sea, no era un ingenierito, diría yo, de casas, era un ingeniero de naves espaciales. Y de repente comenzamos a platicar y Paul me dice, es que ellos están aquí de vacaciones. Qué bueno, ¿los invitaron ustedes? No, ellos nos llamaron. ¿Y a dónde los vas a llevar? Pues para mañana tenemos planificado ir a construir una casa. Mañana y pasado mañana. Al día siguiente vamos a ir a trabajar con unos niños en una zona de asentamiento. Ellos van a dar la clase. El cuarto día, miren, todos los días estaban cargados de actividades de misiones.
Ellos, ¿qué hacían? Sus vacaciones era el tiempo para hacer misión, para ir a servir a otros. Su tiempo de descanso era el tiempo de servir. Cambia el concepto. Yo estaba con la boca abierta, dije, yo nunca le he dado al Señor mis vacaciones. Señor, yo me quedé bien cuestionado, dije, Señor, yo quiero comenzar a darte mis vacaciones. Servirte a ti, no solo un día, todos los días, Señor. Ese concepto de que todos los días se ha ido haciendo cada vez más fuerte en mi corazón. Pero todavía hay momentos en los que, es que me merezco un descanso, ¿verdad? Y no estoy diciendo que Dios no lo quiera, no, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú seas pleno, pero la plenitud viene en Él, de Él, ¿sí? Y entonces Dios quiere ser el primero en tu vida, pero no solo el primero, Él lo quiere ser todo, todo. Y Él quiere que, así como tú eres su todo, porque miren, cuando Él se despojó completamente, fue porque te quería ganar a ti. Se despojó de su gloria, de toda su fuerza, de su omnipresencia, de su omnipotencia, porque Él te quería ganar a ti. ¿Cuánto vales tú? Lo dejó todo por ti. ¿Qué es lo que te está pidiendo ahorita? Que tú tengas ese mismo sentimiento, pero por Él. Que tú lo dejes todo. Éxodo 20:30. En Éxodo encontramos los 10 mandamientos. Y aquí está el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Miren, aquí tengo que hacer un alto. Todos hablamos de que los celos son malos, ¿verdad? Sí, no hay que ser celoso, pero ¿entienden ustedes qué significa ser celoso? Ser celoso significa demandarle a alguien más yo ser el número uno, ser el primero en tu vida. Y eso significa ser yo Dios. Yo soy celoso de Marcela. ¿Qué quiere decir? Es que yo quiero que yo sea el número uno de Marcela, de mi esposa, y que solo me ame a mí. Y que antes de amar a Dios, me ame a mí. Eso es ser celoso. Pero resulta que Dios es el único que tiene derecho a ser celoso. Es el único. Porque Él es el que está diciendo, yo quiero ser el primero en tu vida. Si yo soy el primero en tu vida, todas las bendiciones van a fluir hacia ti. O sea, Dios está diciendo, quiero ser el primero en tu vida porque voy a ser una bendición para ti. Dios nos está llamando. Dios te está invitando a que tú puedas ofrendarle voluntariamente tu vida. A mí me encanta la idea. Yo me recuerdo de un hermano en Cristo que se graduó de la universidad como abogado. Compró sus primeros timbres. ¿Cómo le llaman? Timbres fiscales, Jorge, así le llaman, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok. Compró sus timbres fiscales, compró su hoja notarial, compró su impresora y se fue a encerrar en su oficina porque la computadora ya la tenía. Y escribió: en esta fecha, en el día que él lo estaba haciendo, aquí en mi oficina, y escribió la oficina, la dirección, el lugar, el país, todo. Yo, su nombre, ¿verdad? Delante de ti, Señor, escribo esta hoja notarial, la primera, porque reconozco que en toda mi vida yo he querido hacer lo que quiero.
he sido el Señor de mi vida, pero tu amor ha sido grande. Y miren, se echó un discurso, de verdad yo lo leo y lloro, porque le comenzó a confesar a Dios cuán ingrato había sido, pero qué bueno había sido él, que la carrera no la había pagado él, la había sustentado Dios. Así, Señor, que el día de hoy te estoy entregando mi primer trabajo, porque este primer trabajo es la muestra del resto de mi vida para ti. Voy a ser un abogado que honre y glorifique tu nombre. Y ha metido las patas, se ha equivocado, pero como yo eso lo admiro, pide perdón. Y ese es uno de muchos ejemplos en los cuales nosotros debemos de preguntarnos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y tal vez el Señor ya no te lo va a decir, porque recuerda que la ofrenda es voluntaria. Ya las cosas están aquí, ya los granos están, el Señor ya habló. Y tú: Señor, ¿quieres que te dé el diezmo? Confírmame. Como que algo que no está bien, ¿verdad? Ahora: Señor, ¿quieres que te dé mi vida? Señor, que miren qué diferencia. Señor, ¿quieres que te dé mi primer año de universidad? En vez de ir a estudiar, te doy un año de misión. Más que hacer misión es conocerte, aprender a oírte. ¿Será que tú quieres eso? ¿O quieres que me meta a la universidad? Porque en la universidad todo es tan rapidito. Mira, hace tu futuro, comenzá a hacer dinero, comenzá a hacer viajes, comenzá a hacer tu casa, comenzá a hacer tu carro. Tenés que aprovechar estos años de tu juventud para trabajar. A mí me tocó mucho la prédica pasada de Paul, cuando él dijo que su esposa, sus primeros años se los entregó al Señor. Y ahora sigue sirviendo al Señor. Miren, mis hermanos, yo no estoy hablando de que se hagan misioneros, yo estoy hablando de su primera decisión. Señor, hoy es un nuevo día. ¿Saben ustedes que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Y oí a un hermano que decía: Señor, gracias, porque estoy estrenando misericordias el día de hoy. Y dije yo: pues sí, es cierto, estamos estrenando, ¿verdad? Y entonces, Señor, hoy es un nuevo día. Hoy te puedo entregar la primicia de mi día. Te puedo entregar mi tiempo. Y más que preguntarte, quiero ofrendártelo voluntariamente. Hoy, Señor, yo quería quedarme en la casa descansando, porque hoy es sábado, no quería hacer nada, pero me voy a levantar. Me invitaron a la iglesia a ordenar la ropa para misericordia. Voy a ir, quiero ofrendarlo voluntariamente. O quiero ir, Señor, a orar por los enfermos. Quiero ir a la cárcel. Nadie me lo está pidiendo. Quiero hacerlo voluntariamente. Quiero dártelo con todo mi corazón. Esto, Señor, no es para ganar puesto en el cielo. Es, como decía Paul la semana pasada, es una ofrenda de gratitud. Tú eres lo primero en mi vida. Un hermano que quiero mucho hizo una prédica de evangelismo de aquellas tremendas, miren, con una unción, y al final de la prédica él dijo: miren, mis hermanos, yo no sé si ustedes se van a entregar al Señor. Yo lo que sí sé es que el Señor tocó mi corazón y yo le quiero entregar otra vez mi vida a Él. Algo así me siento ahorita. Me siento: Señor, yo te he entregado cosas, pero quiero entregártelo todo otra vez. Quiero rendirme otra vez. Rendirme completamente a ti, sin reservas. Entregártelo. Señor, hoy nuevamente me quiero rendir a ti. Quiero darte mi tiempo. Quiero darte lo que tengo, lo que soy. Ahí donde estamos, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y tú le puedas decir al Padre: Señor, yo quiero aprender a oír tu voz, quiero ser sensible a ti. Tú has hablado muchas veces y no he sido obediente. La clave
La clave de vivir en bendición es ser obediente a ti. Pero yo quiero ir un poquito más allá y comenzar a ofrendarte a ti voluntariamente lo que yo ya sé que tú quieres. Abraham te entregó voluntariamente a su hijo. Tú se lo pediste, pero él no fue obligado. Él fue voluntariamente. Ana, ella entregó a Samuel, Señor, y lo entregó voluntariamente. Y después tuvo más hijos, pero entregó a Samuel, Señor, entregó a Samuelito y lo dejó a tu servicio. Esa mujer, Señor, que dio esas dos blancas, esas dos monedas, Señor, era una viuda pobre. Tal vez no fue su primera ofrenda, Señor, pero sí tenía un hábito posiblemente de entregar todo y lo mejor para ti. Señor, las primicias, tú eres la primicia y tú te diste completamente por mí. Hay muchas cosas en mi corazón que todavía no sé cómo soltar, que no sé cómo entregar, porque todavía amo muchas cosas, Señor, y quiero rendirlas a ti. Señor, ayúdame a perderlo todo, a entregarlo todo, Señor, a entregar mi tiempo, a entregar mis fuerzas, mis habilidades, a entregar, Señor, esos mismos dones que tú me diste, que yo uso para mi propio beneficio, rendirlos a ti, Señor. Quiero que tú seas el primero y el único en mi vida. Tú eres el patrón, el estándar de lo que es bueno. Tú eres, Señor. Quiero seguirte a ti.